todo lo que hacemos en honor al que está sentado en el trono. Está sentado en el trono por la gracia del Padre, nos dio al Hijo, y de esa manera nosotros hemos sido aceptos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Estamos ya finalizando, mejor dicho, iniciando el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. Y un año que se ha ido sumamente rápido. Ustedes saben que octubre es el mes de la reforma. Siempre tratamos en el mes de la Biblia, en el mes de la reforma. La reforma por el hecho de que nos da vida, nos da existencia, mejor dicho, bueno, vida y existencia, ¿no? En cuanto a saber que existimos como iglesia protestante, iglesia evangélica protestante, con la separación que inició Lutero y Calvino con relación a la iglesia católica, y donde se manifestaron las características fundamentales y principales de cuál es la raíz de nuestra existencia, las 5 solas, que Martín Lutero con tanto énfasis no solamente la plantea la oligarquía católica de esa época, sino que también demuestra de que ese era el horizonte donde había que ir, porque todo concierne a la palabra. No hay ninguna indulgencia ni ninguna de esas cosas tradicionales que no están en la Biblia, donde ellos enfrentaron, y la razón principal es que se sustenta en la palabra. Solo las Escrituras, solo la fe, que viene por el oír y el oír de la palabra, solo Jesucristo como el eje central de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, solo la gracia, porque Él es la gracia, Él representa la gracia, y finalmente todo ese contexto se conjuga en que todo es para la gloria de Dios. Es decir, son las 5 solas. Solo las Escrituras, solo la fe, solo Cristo, solo la gracia y solo la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de nuestro Padre del cielo. Este fue el año que nosotros hemos dicho que ha sido un año a nuestro favor, independientemente, como yo dije, en el principio de año hayan cosas que no nos favorezcan. Entendemos, entre comillas, que no nos favorecen, porque al final todo obra para bien conforme al llamado que el Señor nos ha hecho en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esa es la realidad. El Señor ha actuado a nuestro favor y seguirá actuando a nuestro favor en todo este año para la congregación, los seguidores de Cristo. En el mes pasado, en el mes de la Biblia, estuvimos hablando, predicando a ustedes acerca de la fe. Le dije al pastor que iba a coger los 2 meses, tanto de la Biblia como la Reforma, para hablar un poquito de la fe. Y el tema que traté en aquella oportunidad estaba basado sobre por qué fracasamos en la fe. Ese fue el título que le di a ese mensaje, por qué fracasamos en la fe. Y una de las razones fundamentales, si no es la principal, son estas 2 cosas que le voy a decir de por qué fracasamos en la fe. Número 1, fracasamos en la fe porque no oímos con fe la palabra de Dios, las Escrituras. Cuando la leemos, a veces no pedimos la orientación, no le decimos al Señor, nútrenos, enséñanos qué tú me quieres decir por medio de yo leer la palabra, y ahí como que medio nos desenfocamos. Y número 2, porque cuando la oímos y no la ponemos en práctica, es decir, no la obedecemos, ahí también empezamos a fracasar en la fe. No hacer ni creer en lo que el Señor nos pide que hagamos por medio de su palabra, dirigido aquí a su obra, porque todo esto es para los santos de Israel que están sentados ahí, los santos seguidores de Cristo, que son todos ustedes, porque ese es el móvil. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Y tu primer prójimo, el más cercano, es el que tú tienes ahí al lado tuyo en esta mañana de hoy. Y precisamente, no sé si recuerdan que ese fue el fracaso de los 10 espías. Ustedes saben que el Señor mandó a través de Moisés de que se fuera a investigar cómo iba a ser la situación en la tierra prometida, y fueron un grupo, también estuvo dentro de ellos Caleb y Josué, y los espías regresaron porque no se guiaron ni se llevaron
de lo que el Señor había establecido en la palabra. No escucharon la voz de Jehová, en pocas palabras. Caleb y Josué, por eso triunfaron, sí la escucharon. Esta gente fracasaron porque no tenían fe, la fe necesaria, la que tuvo Caleb y Josué, para obtener la victoria final, que era lo que el Señor le había pedido a ellos. No creyeron en Jehová ni en la promesa de Dios. No ejecutaron por fe la orden que Jehová le había dado a ellos, a su siervo, a través de Moisés. Amén. Hoy el tema nuevamente es la fe, pero la vamos a enfocar de otra manera. Como le decía, la fe en conmemoración a las 5 solas de Martín Lutero. Y esta palabra de hoy va en la dirección, va apuntando a que nosotros podamos ver a través de esta palabra cómo la fe nos puede hacer prever cosas a través de nuestra oración hacia el Señor, para que el Señor nos pueda cubrir con su misericordia y con su amor. Nos puede hacer que nos lleve a ayudar a enterrar nuestras vicisitudes, nuestra desesperanza. Lo vamos a hacer basado en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, basado en que toda esa desesperanza y todas esas vicisitudes nosotros la vamos a crucificar un viernes y la vamos a hacer resucitar de nuevo en fe en Cristo Jesús, como si fuera un domingo de resurrección. Amén. Pero, como Mastercard, hay una condición. Para esto es necesario que cada seguidor de Cristo haga morir muchos sentimientos, mucho sufrimiento pasado, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz por nosotros. Lo hace por medio del poder de su Padre. Cuando va a la cruz, muere por nuestro pecado, resucitando al tercer día, como dicen las Escrituras. El Señor fue crucificado un viernes, hubo un sábado de incertidumbre y resucitó un domingo para los que creyeron en aquella época y para los que creemos en el día de hoy, que creemos que es así y así fue. Que el Señor murió, descendió a lo más profundo de la tierra, al Seol, para luego subir, ascender y estar en lo más alto, en lo más alto, en lo más alto, en el tercer cielo, de donde entonces, desde aquel instante, está entronado a la diestra del Padre, donde reina y vive por siempre. Por eso pedí esa alabanza. Al trono de la gracia, al que está sentado en el trono a la diestra del Padre, y porque Él vive para siempre. Todo esto es un asunto de fe. Si tú, seguidor de Cristo, lo puedes creer como lo creyeron todas las personas que estuvieron con Jesús y anduvieron y caminaron con Él. Amén. Todo es por fe y si tú lo puedes creer. Quiero que busquemos juntos nuestras Biblias en los dos últimos capítulos de Mateo, en el capítulo 27, versículo del 45 al 52, del 57 al 60, y luego en el capítulo 28, el último capítulo de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el versículo 1 al 7, donde vamos a ver la muerte y la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tengan, me dicen amén. Mateo 27, 45 al 52, 57 al 60 y 1 al 7, resumido para que el tiempo me dé como esperamos. Amén. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Algunos de los que estaban allí decían al oír a Elías, llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba hacia abajo. La tierra tiembla y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, dice este texto, se levantaron. Versículo 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, ustedes lo saben, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, era de la persona que andaba con Jesús. Tenía cierta posición, pero él creía y estaba detrás de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Hubo respeto con el Señor y lo puso en su sepulcro, en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de haber hecho rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro. Entonces José se retira y se va. Versículo 1 al 7 del capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Aquí se refiere, no en términos peyorativos, pero se refiere a la mamá del Señor, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removía la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde ¿qué? Donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos con sencillez de corazón, con humildad, con sencillez, con sabiduría, con la unción tuya sobre mí, Señor, por exponer esta palabra con gracia. Porque al final, como dice uno de los textos de Isaías 55, que estoy trabajando en ese texto también para el año que viene, como dice Jehová, la palabra es enviada y ella no retorna vacía, porque ella cumple con lo que el Señor le ordenó que hiciera y no vuelve vacía. Esa es la esperanza que tenemos los que predicamos la palabra, los que queremos en Cristo Jesús, de que su palabra va a germinar en el corazón de nuestros hermanos seguidores de Cristo de esta pequeña congregación. Alabamos tu nombre, Señor, por permitirnos una vez más ser instrumento tuyo de enseñanza, de predicar tu palabra. Te damos gracias porque tú nos sostienes, nosotros no nos podemos sostener por nosotros mismos. Es la operación tuya con tu poder que nos ayuda a poder rebatir, enfrentar y hasta poder desplazar todas nuestras pruebas y todas nuestras necesidades en el día a día. Por eso hoy venimos a alabar al que está sentado en el trono de la gracia, a tu diestra, Señor Padre, porque Él vive para siempre y su misericordia es eterna. Dice la palabra en Lamentaciones que es nueva cada mañana. Todas sus misericordias son nuevas, porque Él nos ama y aunque Él es fuego consumidor para los que entienden que pueden hacer lo que quieran, Él disciplina de manera muy dura y también nos hace ver de que tenemos que, por medio de su Santo Espíritu, tratar de reconocer que somos pecadores y que debemos de cambiar nuestra actitud, borrar o no borrar, tratar de enfrentar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, para entonces poder ser acepto ante tu presencia, Señor. Alabamos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias por lo que podemos hacer, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, entonces reposa en mí y en ustedes el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, hoy y por siempre. Amén, amén, amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana de hoy? Amén, así mismo es. Seguidores de Cristo, observemos, miremos, escuchemos esta palabra. Me siento muy regocijado por lo que el Señor hizo con este mensaje. Nosotros los cristianos, de una u otra forma, celebramos el domingo de resurrección. Los católicos con una serie de rituales, donde honran hasta estatuas y figuras, y nosotros lo hacemos de una manera más pragmática, como establece la palabra, en oración y en comunión con el Señor, porque no es que lo matan y vuelven y resucitan, porque Él vive para siempre. Amén.
Jesús tuvo que morir para que llegara el domingo de resurrección. Murió un viernes, que es el que recordamos como el Viernes Santo. Y que entre la hora tercera y novena, como acabamos de leer ahorita, según las Escrituras, es que Jesús muere y entrega su espíritu. Pero hay un día en el medio, que es el sábado, y es el sábado donde Jesús estaba clínicamente muerto. Jesús estuvo clínicamente muerto, como cuando hoy un médico, internista o cardiólogo declara a una persona con muerte cerebral, y clínicamente llaman a la familia y le dicen: aquí no podemos hacer más nada, solamente Dios y mente es humano, porque esta persona está muy mal de ese derrame cerebral, producto de un trombo, le dio un derrame y prácticamente su cerebro ya está muerto. En el sábado de el intermedio entre el viernes y el domingo de resurrección, es el día de la muerte de Jesús. El sábado no es ni el día de la muerte de Jesús, ni tampoco el día de la resurrección, ni el día de su crucifixión, ni el día en que resucitó. Es el sábado donde no hubo ninguna respuesta a las oraciones de sus discípulos, ni tampoco había gozo por el Señor. Solo había muerte y tristeza, solo había oscuridad, solo había confusión, solo había una mala noticia para los seguidores de Cristo, y esa noticia era que el Mesías, el Señor, había sido crucificado. Y con este hecho, como era natural, a sus seguidores le iba a traer una serie de incertidumbre, porque tenían que preguntarse que qué iba a pasar con ellos. O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? La gran pregunta. ¿Qué iba a suceder con sus seguidores? Era un total caos y una desesperanza que le cubría los corazones a los discípulos y a todo aquel que siguió a Jesús en aquel momento. Y le digo que si hay una muerte el viernes y hay un día de resurrección que es el domingo, la pregunta aquí entonces sería: ¿por qué no hay nada que celebrar el sábado? Es decir, hay solamente dos eventos, dos acontecimientos: crucifixión, muerte, el viernes, y vuelta a la vida por medio del milagro más poderoso que registra las Escrituras, el domingo de resurrección. Y le voy a decir algo. Este proceso se tomó 3 días para que se hiciera una realidad. Y en las Escrituras, el número 3 tiene mucha significación, es muy significativo. Hay muchas cosas que sucedieron en los hombres de Dios, muchos relatos de cosas que sucedieron, que fueron muy importantes y acontecimientos que sucedieron en 3 días. Pero antes le voy a decir que lo extraño de todo esto es que la gente siempre, y esto es así porque hasta uno tiene que llevarlo a la vida secular, la gente siempre está muy preparada, muy pendiente para el primer día y para el tercer día. Es como cuando vamos a un resort, todo el mundo está contento porque quiere llegar a las 12, porque tiene que chequearse para aprovechar la comida de las 2 antes de que cierren a las 3 o las 4. El sábado no le importa nada porque usted está en el resort. Y el domingo también quiere chequearse antes de las 12 para que no le agarre el tumulto, pero para después coger otra vez a comer para la playa y entonces a las 4 ya salir para una prudente retornar a su casa. Es decir, que el sábado la gente está en su ambiente, no está en eso. Eso pasa con el sábado de resurrección. Nunca la gente está preparada para el segundo día del medio. Y ese segundo día, bíblicamente hablando en la Biblia, está relacionado con el Sabbat, con el sábado. Es decir, que el sábado, que es el sábado santo, en medio de un viernes de crucifixión y un domingo de resurrección. Y por eso hay personas, y ustedes lo saben, hay gente que solamente sabe vivir en el Sabbat religioso de sus vidas. Llevan luto,
hacen rituales y muchos hasta ni trabajan en el día del sabbat, en el sábado. Con relación a esto, a mucha gente le pasa como le sucedió a Moisés. ¿Qué le sucedió a Moisés? Moisés supo del día de la zarza ardiendo, cuando el Señor lo llama y lo envía frente a Faraón para que libertase a su pueblo hebreo y lo salvara de la mano de Faraón y de los egipcios. Pero ni a ustedes, ni a mí, ni a Moisés se le dan instrucciones. No hay un manual de instrucción que nos diga qué debemos hacer en el día del medio, en ese día hueco vacío. Nos llega la duda, nos preguntamos, ¿y será que la zarza ardía o será que Faraón nos va a dejar ir o no nos va a dejar ir? Amén, hermano. Muchas cosas pasan entre el viernes y el domingo de nuestras vidas, pero para el sábado parece que hay una sequía. Pareciera que no hay nada escrito ni definido en qué nosotros tenemos que hacer en el sábado de nuestras vidas. Pareciera como que Dios se ha marchado, se fue. Y sentimos que no nos habla y que nos vuelve a hablar cuando Él entiende que ya nosotros estamos preparados para lo que Él nos va a enseñar, nos va a decir, y para que nosotros vamos a cumplirlo aquí en nuestra obra, los seguidores de Cristo. Amén. Así es el Señor. De igual forma, cuando hay un llamado y hay un accionar también en medio de ese llamado y de ese accionar, hay un día que pareciera que el Señor se fue de vacaciones. A veces nos sentimos agotados, perturbados, a veces como que no tenemos ganas de continuar y vemos la cosa más pesada que otro día. Y sentimos que el Señor se ha ido y nos ha dejado solo. Miren, observemos esto. Pongan atención porque es brega buscar todas estas cosas e investigarlas. Las Escrituras, como le dije hace un instante, es interesante haberlo investigado, verlo, buscarlo. Las Escrituras nos dicen que el apóstol Pablo nos dice en una, bueno, creo que en el mismo capítulo 11 de Primera de Corintios o Segunda de Corintios, no me acuerdo si es la primera o la segunda, pero sé que el capítulo 11, cuando se trata de la Santa Cena, que aquí el pastor lo repite mucho. Pablo decía en ese capítulo: yo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí del Señor, que según las Escrituras Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día de las Sagradas Escrituras. De Abraham dice que Abraham encontró el lugar de donde iba a sacrificar a Isaac cuando llevaba 3 días en el camino. También la Biblia dice que los hermanos de José fueron puestos en la cárcel para luego sacarlo al tercer día. Rahab le dice a los espías que se escondan y que van a estar seguros al tercer día. Al tercer día también la reina Esther ora, ayuna y al tercer día es recibida en una cita especial que el rey le tenía para recibirla a ella. De igual manera, cuando José estaba preso en la cárcel, le dice al copero: dentro de los próximos 3 días, el faraón te va a indultar y volverá a tu cargo que tú tenías antes, a tomar tu cargo de siempre. Moisés le dice a Faraón, yo hablé de eso en un mensaje pasado, tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificio. ¿A quién? A Jehová, Dios del pueblo hebreo, de los hebreos. También de igual forma, cuando Israel llega al Sinaí, al monte Sinaí, el Señor le dice: ve y carguen al pueblo, sangre del pueblo, y que se preparen para el tercer día. Y así mismo también, cuando Israel desciende a la tierra prometida, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque en los próximos 3 días tú vas a entrar, en los próximos 3 días va a cruzar, va a pasar el Jordán. Finalmente, el profeta menor Oseas nos dice, para terminar: volvámonos al Señor después de 3 días, nos dará la vida y al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Bendito sea el Señor.
que ha hecho tantas cosas con su siervo durante 3 días para que sea como especie de un reflejo de lo que sucedió con el Señor en su muerte, en su crucifixión, su muerte y luego su vuelta a la vida en su resurrección. Amén. Como pudimos ver, todo esto no es más como especie de un patrón para ver lo que acontece entre el viernes de la crucifixión y el domingo de resurrección en cuanto a la vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el primer día hay muchos problemas y en el tercer día hay solución a esos problemas por medio de la restauración y de la liberación del Señor en nuestras vidas. Miren, observen lo que les voy a decir. Los discípulos de Jesús estaban llorando al Señor porque lo vieron clínicamente muerto, como le decía en el principio. Jesús estaba muerto. Porque si no, ellos no hubiesen estado tristes ni hubiesen estado llorando al Señor. Les digo que todo esto es un asunto de fe. De si crees, si tú puedes creer que el Señor murió un viernes y resucitó un domingo de resurrección. Ahora bien, en todo esto que le estoy trayendo, le voy a refrescar la memoria. No solamente le he predicado la palabra acerca de la fe, sino que he hablado mucho acerca de la fe. Y este es un acontecimiento que requiere de mucha fe. Se supone que nosotros creemos y que ya eso sucedió, pero tenemos que pensar siempre de que esto fue una realidad. Le he hablado de la fe en sentido general. He hecho muchos mensajes. Le he hablado de la fe débil y de la fe fuerte. Le he hablado de la fe salvífica, de aquella que magistralmente nuestro pastor nos habló, nos enseñó durante los miércoles, que vimos a través del libro de R.C. Sproul, donde están las 103 doctrinas, que fueron muy interesantes para nuestro crecimiento de la iglesia. Que esta es la fe salvífica, la fe que salva porque hemos creído en Cristo Jesús y hemos creído en eso, de que Él se levantó entre los muertos. Le he hablado también de la fe y los dones, es decir, el Espíritu Santo por medio de la fe nos da los dones según su soberana voluntad. También de la contraparte de la duda como la contraparte de la fe. También les he hablado de la fe que se mueve, la fe en movimiento, la fe de los 10 leprosos que le cayeron atrás a Jesús, la fe del paralítico que lo llamó hijo de David, o sea, una fe que usted tiene que ejecutarla, usted tiene que moverse, usted no tiene que esperar que las cosas le lleguen en sus manos. También le hablé de solo la fe en una de las ocasiones, como en este mes, en cuanto a la reforma de Martín Lutero. Le hablé también de la poca fe y de la grande fe. Y en el mes pasado le prediqué acerca de por qué fracasamos en la fe en Cristo Jesús. Y le voy a decir algo. Mucha gente le llama tener fe a que se siente positiva, a un positivismo muy secular. Y dicen ser personas muy positivas. Y le voy a decir que eso no es malo. Debemos de actuar positivamente. Y no es malo ser positivo. Debemos de actuar de esa manera. Pero el único problema es que esa forma positiva en fe tiene que ser una fe en Cristo Jesús. No puede ser en la fe humana, en la fe de la carne, en lo que nosotros queremos pensar que es la fe. Por eso el autor de Hebreos la define muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no vemos al Señor? ¿Qué esperamos? Que Él va a venir un día en nuestro rescate. Ya Él nos rescató, nos sacó del lodo fanganoso, pero estamos esperando ese día hermoso de redención donde Él va a venir. Es decir, que es una fe basada en Cristo, no en lo que yo pueda creer o pensar de que es la fe a mi conveniencia, como lo hace el mundo secular. Les digo que debemos obrar por fe. Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obra es muerta, y lo muerto hiede y está putrefactado. No una fe superficial, no un positivismo superficial. Y la pregunta en este punto es, ¿qué debemos hacer nosotros con nuestra fe de creerle al Señor? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y te pregunto si ustedes han oído hablar
No sé si lo han oído hablar. Yo por lo menos lo escuché y me gustó y por eso he querido compartir esta idea con ustedes. Yo no sé si ustedes han oído hablar acerca de la gramática de Dios. Porque muchas veces oímos la palabra, leemos la palabra, pero no entendemos lo que el Señor nos dice por medio de la palabra, en su gramática espiritual y en su diccionario espiritual. Y le voy a decir que nunca en tu situación difícil, oigan bien, seguidor de Cristo, nunca en tu situación, por más difícil que tú la veas, oscura la veas, pongas una coma donde el Señor dice y pone un punto en tu vida espiritual. Amén, hermano. Nunca se te ocurra poner un punto final donde Dios ha puesto una coma. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto en esta mañana de hoy? Que nunca diga se terminó. Todavía falta mucho, como dice mi querido pastor, todavía hay mucho mambo para seguir luchando aquí. Nunca, porque falta mucho lo que el Señor va a hacer contigo y con las cargas que tú tienes. Recuerda lo que le dijo el Señor a su discípulo en el versículo 30 de un tema que el pastor ha estado trabajando mucho en estos últimos mensajes. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquella carga de aquel hombre que andaba en aquel pote de aceite de bacalao que se llamaba el hombre del bacalao a cuesta. Amén. No piense que porque tú tengas esos problemas eso va a pasar. Quizás tú puedes pensar que tu problema no tiene solución para ti y crees que todo está terminado. Y Dios apenas ha puesto una coma donde tú pretendes poner un punto, pero falta el tercer día para que tu fe resucite con la solución que el Señor te va a dar a todas tus necesidades y todos tus problemas. Amén. Todo esto es por fe. Si Dios dice por otro lado, punto, se terminó, ya no molestes más, no me estés orando, no se te ocurra a ti poner por medio de tus fuerzas y no de la de Él, poner una coma, para tú continuar y querer hacer lo que te venga en gana y porque tú entiendes que lo puedes hacer y lo puedes lograr. Fuera de la gracia de Cristo Jesús, tú no vas a poder hacer nada. Amén. Cuando el Señor termina una oración de la que tú oras y tú le explica al Señor, tú no la vas a poder continuar si Él le pone un punto final. Estas son, en pocas palabras, la gramática espiritualmente hablando. ¿Y qué debemos, o mejor dicho, qué hace la fe? La fe en Dios inserta una coma. Después, por ejemplo, de que a uno lo llaman y le dicen, mira, tú tienes un cáncer. Usted piensa que ya todo se terminó. Le dan un diagnóstico porque el cáncer es sinónimo de muerte. Usted piensa que ya no se puede hacer nada. Después de ese diagnóstico de cáncer, te dicen que ya tú no puedes lograr nada. Y uno, por falta de fe, le pone un punto final. Y te está olvidando de que el médico más poderoso es a que nosotros le creemos. Miren lo que dice la palabra en Isaías 53, su segunda parte. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito y alabado sea el Señor. Le diré algo más, hermanos míos. Todos los procesos que vivimos tienen que pasar por la muerte y la resurrección espiritual. Todos, sin ninguna excepción. Porque de lo contrario, si no es así, no son de Dios ni vienen de Dios. A veces, hermanos, tenemos que permitir que las cosas que queremos mueran y sean sepultadas para que luego puedan resucitar para la gloria de Dios. Por eso la alabanza, todo para la gloria de Dios. Si no, no es de Dios. Y cuando eso que dejamos morir resucita, le voy a decir que será algo real, algo genuino. Y que no quedará duda ninguna de que ha venido de parte de Dios, porque vuelvo y te digo, la gloria es del Señor. Esto que quede claro en el corazón y en la mente de cada seguidor de Cristo por medio de la fe.
Si tú amas a alguien, seguidor de Cristo, y esa persona te ama por igual, nunca, nunca, nunca se irá de tu lado si era verdad que había amor y te amaba como decía. Por eso vemos a muchas personas caer por medio de su fe. Hay dos tipos más que me voy a referir en esta mañana de hoy, de lo que yo entiendo que es una fe que se prevé, una fe preventiva. Y es número uno la fe preventiva. ¿Qué es la fe preventiva? Es aquella fe cuando usted tiene un proyecto y usted se faja a orar por el Señor y le dice: Señor, yo necesito que tú me ayudes para que por medio de tu poder puedas tumbar todas las cosas que pueden venir a dañarme. Algo muy común en la iglesia, cuando vamos de viaje, venimos todos ante el pastor a decirle: pastor, ore por nosotros que vamos de viaje, no tan solo para que el avión no se caiga, sino para que todas las cosas nos salgan bien, para que podamos ir y venir bajo tu cobertura. Es una fe de cobertura, una fe que nos cubre, que respalda eso que nosotros le hemos pedido de un negocio, de un viaje, para que no nos suceda nada en lo absoluto, nada malo que nos suceda. Esta es la fe que nos cubre y que nos prevé por medio de la fe en oración constante hacia el Señor Jesucristo. Esta es la fe de cobertura. Incluyen ahí también los ataques satánicos, porque también no vamos a dejar de orar para que el Señor no nos venga a completar la vida. La fe es preventiva para evitar mal en nuestras vidas. Pero también hay otra fe, que es la fe de resurrección. ¿Cuál es la fe de resurrección? Por ejemplo, la fe que le faltó a María y a Marta, las hermanas de Lázaro. Lázaro era el entrañable amigo de nuestro Señor Jesucristo. Y ellas le dicen en Juan capítulo 11, versículo 21, hablando de Marta, refiriéndose específicamente a Marta. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos lo siguiente. Ella le dice esto a Jesús. Y se está olvidando por medio de una fe, que no es una fe que ella la tiene viva, que ha resucitado en ella. Le dice a Jesús: mi hermano, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera estado muerto. Jesús le da de respuesta en el versículo 23 del mismo Juan: es que a ti se te olvida de que yo soy la vida y la resurrección. Porque todo el que cree en mí no morirá, no estará muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y le diré que Jesús, claro, lo sabemos hoy, en aquel momento esta gente también, por eso fue que dudaron. Para la muerte quizá era un detalle más, ya que la muerte de su amigo Lázaro no le va a poner o no le iba a poner un punto final a la vida de Lázaro. Quien se le iba a poner era el mismo Señor, pero no la muerte. Ni tampoco a las ilusiones ni a los sueños que nosotros tenemos. Incluso cuando, seguidor de Cristo, las cosas te salgan mal en tu negocio, en tu matrimonio, en el trabajo, con lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas, incluso en las enfermedades. Como dijo ahorita, te digo en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, que no es un punto final en tu vida para ti, ni mucho menos para tus sueños y tus deseos. La razón es porque Dios sigue siendo Dios. Él está ahí, Él no se ha ido, Él sigue siendo Dios. Y aunque tú estés en crisis y piense que no te va a levantar, seguidor de Cristo, Dios estará ahí. Dice su palabra que Él no te dejará ni te desamparará, porque Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice el versículo 20 de Mateo capítulo 28. Amén. Claro está, si tú lo puedes creer. Esto es un asunto de fe. Te digo, seguidor de Cristo, que Dios no te va a matar los sueños tuyos ni tus inquietudes, las que tú tienes para progresar, tus deseos a conquistar. No, de ninguna manera, diría el apóstol Pablo. Dios lo que va a hacer, eso sí, tiene que oírlo bien. Lo que Dios va a hacer es
que va a crucificar todo aquello que pueda impedir que Él se lleve la gloria hoy y mañana y por siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor. La gloria es del Señor. La gloria no es tuya. Cuando finalmente Él te dice qué es lo que tú tienes que mejorar para que puedas resucitar por medio de su poder, es para que sepas que fue Él, que no fuiste tú, el que intervino en tus necesidades. Porque tú solo, seguidor de Cristo, absolutamente tú, solo nunca podrás hacer absolutamente nada. Sin su presencia, sin su operación de su poder, como lo hizo con Marta y María a través de la resurrección de su hermano Lázaro. Señores, Cristo es la gracia y representa la gracia en nuestras vidas, y en nuestras debilidades Él representa el poder. Seguidores de Cristo, Jesús lloró por la muerte de Lázaro, su amigo entrañable. Y la Biblia recoge ese versículo como el versículo más corto en el capítulo 11 de Juan. Jesús lloró. Pero también Jesús llora por lo que a veces nos pasa a nosotros. Cuando llega la duda, se nos nubla nuestro entendimiento, empezamos a dudar y caemos en incredulidad espiritual. ¿Qué fue lo que le pasó a Marta y a María? Caemos en una incredulidad que no solamente Jesús llora por su hermano Lázaro, sino llora por la incredulidad de Marta y María y de todas aquellas personas que estaban juntos en el sepulcro cuando Él fue al cuarto día, que ya hedía, como dice las Sagradas Escrituras, el cuerpo de Lázaro. Toda la gente que estaba ahí, igual que Marta y María, lo que estaban mostrando era una fe de incredulidad. Por eso Jesús dice en el versículo 40 de Juan, Jesús le dijo, no te he dicho, es decir, no te he dicho, María y Marta, que si crees, verás que la gloria de Dios. Pero estas mujeres no se quedan ahí en la incredulidad, van y vuelven y le dicen, después de la muerte de Lázaro, estas hermanas son duras todavía, como uno dice, y vuelven y le dicen, Señor, al ver que ya no se puede hacer nada, pero es que mi hermano tiene 4 días de muerto, ya hiede, pasaron 4 días de su muerte y su cuerpo ya está en un estado putrefacto. Jesús, en pocas palabras, le está diciendo a Marta y María, yo creo que es demasiado para ti. Jesús le contesta, no, te equivocaste, se equivocaron. La muerte no es para mí, ni será para Lázaro en este momento. Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 54 de Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 55. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 57. Seguidor de Cristo, si tú estás entendiendo, dale un aplauso al Señor y di un fuerte amén, porque Él se lo merece. Para Jesús no hay muerte, Él la venció y nos promete en su palabra de que nosotros también viviremos, porque Él vive. Y como Él vive en su poder, nosotros también viviremos. Si tú lo puedes creer, amén. No hay muerte, seguidor de Cristo. No hay nada que pueda impedir lo que el Señor va a hacer y quiere hacer contigo en tu vida. Tus sueños no han muerto. Tu llamado no ha muerto. Tus pecados van a seguir ahí. No ha sido obstáculo para que Cristo venga y te restaure. Tu llamado que Él te ha hecho tampoco se va a parar. Tú me puedes decir en esta mañana de hoy, hermano Freddy, yo lo dañé, metí la pata, hice esto, hice aquello, lo arruiné. Y yo te digo que no. No. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú entiendes que eso es así, tú lo que me estás diciendo es que el pecado tiene más fuerza que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. De ninguna manera. Ni tiene más fuerza que la sangre, ni el amor que Él profesa por ti. Sabemos
que no es así por las Escrituras. La sangre de Cristo, óyelo bien, seguidor de Cristo, es tan poderosa que es capaz de limpiarte cada vez que tú metes la pata y pecas contra Él. Luego te arrepientes una y otra vez y eres lavado y limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te dice que nada va a impedir que Él te suelte, que Él esté contigo hasta el final de los tiempos. Nadie puede arrebatar de mis manos lo que es mío, dice el Señor. Ha dicho el Señor en Juan capítulo 10, Juan 10, versículos 27 y 28. ¿Qué dice el texto aquí? Dice el texto lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Bendito y poderoso es el Señor. Amén. Esto es, hermano, la fe de resurrección. Y es lo que nosotros tenemos que aprender en momentos de dificultad. No dudar, no titubear, confiar en que nuestra debilidad, el poder de Cristo reposará en nosotros. Amén. Estamos en el sábado donde no pasa nada. Pero vamos a tener fe de que mañana domingo va a resucitar lo que habíamos dado por muerto. Si tú no tienes un viernes de crucificar lo que tenga que crucificar, no tendrá un sábado de prueba ni un domingo de resurrección en fe de lo que has dejado morir los días anteriores. Claro, el orden bíblico es viernes, sábado y domingo. Los 3 días más poderosos que registra la historia humana. Y en estos días vi en la televisión algo que lo vi con pena, porque ahora todos esos grandes canales de investigación lo que están diciendo es antes de la era moderna, siempre sacando a Jesús del centro de todo. O sea, ya no te dicen antes o después de Cristo, sino en la división de la era moderna, por no reconocer al que vive y al que está a la diestra del Padre hoy y por siempre. Y con pena lo oigo y lo veo en la televisión. Amén, hermano. Entramos a la parte final de esta palabra de hoy. La titulé La fe que prevé y de resurrección. Y es porque, hermano, cuando ponemos en oración por medio de la fe y enfrentamos las pruebas entre nuestro viernes de crucifixión, pasando por el laberinto y la vicisitud del sábado, donde no vemos salida ni ninguna solución a nuestras necesidades y nuestros problemas, es cuando el Señor, el domingo de resurrección, nos va a dar la salida, la respuesta de que con su poder y operaciones en nuestra vida somos más que vencedores. Amén. Él nos da la victoria. Esta es la promesa que está en la palabra por fe. Aunque se tarde en llegar, óyelo bien, aunque se tarde en llegar más de lo que tú piensas, te digo en esta mañana de hoy que todas esas promesas que tú le has pedido al Señor vendrán, llegarán, ciertamente van a venir porque así lo ha dicho el Señor. Amén. No te dejaré ni te desampararé, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Esa es una promesa que, como dice en el Antiguo Testamento de Deuteronomio, usted tiene que tener en la frente, en el pecho y en todos lados. Seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy te digo que tú no estás solo, ni nunca has estado solo. Después que confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Quiero ahora que, si quieren, pueden cerrar sus ojos, pueden inclinar su rostro, porque yo quiero que esta reflexión en esta mañana de hoy sea como cuando usted va a un cine y va a ver una película de 3 dimensiones, que usted se pone una gafa para poder ver. Yo quiero ahora que usted cierre los ojos y, en la medida en que yo vaya describiendo esta majestuosidad de lo que fue la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, sea como que estamos viendo como un reportaje espiritual poderoso del impacto
que produjo en el universo y en el mundo celestial. Amén, hermano. Miren, le digo que la creencia de los discípulos y los apóstoles del Señor dice en su credo que el Señor Jesucristo descendió al infierno, al Seol, en el día del sábado. Y en eso creemos porque eso es bíblico. Y te digo una cosa respecto, que el Señor sorprendió a los ángeles con este hecho de bajar al Seol. Porque los ángeles contemplaban desde el cielo todo el mover de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Era una razón muy sencilla. Él era y es el Hijo de Dios. Y les digo que desde su nacimiento, mis queridos hermanos, desde su caminar en la tierra, los ángeles solo veían al Hijo de Dios, como describe el amado discípulo de Jesús, Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 12 y 14, que se lo voy a sintetizar de esta manera. Cuando dice que Jesús es el príncipe con cabellos blancos como la lana, ojos refulgentes de fuego y sus pies fungidos como de bronce, y oro en su vestimenta, en su armadura. Y esa descripción que hace el amado discípulo de Jesús no es más que ver el Rey en persona paseándose por los cielos en el universo. Me imagino el impacto poderoso que tuvo esto, el shock que le había traído todo esto a los ángeles del Señor, cuando Dios elige a una mujer joven, a una muchacha entre 16 y 18 años, una mujer virgen por demás, con un marido de carpintero, porque el Señor, para que el Señor viniera a nacer en un pequeño pueblecito, una aldea llamada Belén. Yo creo, hermano, que cuando usted medita y ve eso y lo pone como en su mente, fue un gran impacto, pienso yo, para esos ángeles del Señor. Y que a lo mejor ellos se preguntaban, y este es el plan de nuestro Dios para con el Mesías, el príncipe de paz, el Rey y Señor del universo. ¿Será esto posible? Tremendo, muy tremendo. Esta quizás sea la forma en que los ángeles del Señor se preguntaban lo que estaban viendo. Es decir, nuestro amo y Señor del universo, en medio de un pesebre rodeado de animales y con un padre adoptivo carpintero y una madre de una mujer joven inexperta, porque no tenía más hijos y no tenía ningún tipo de experiencia para criar a alguien. Tremenda, tremenda, tremenda escena. Para aquellos ángeles que contemplaban al Señor desde lejos, ver al Creador del universo en pañales al cuidado de padres terrenales, algo como que no cabía en la mente de esos ángeles celestiales. Amén, hermano. Me imagino al ángel Gabriel diciéndole al ángel Miguel, ven a ver esto. Tiene que venir a contemplar esta situación que se está presentando con nuestro Rey y Señor. Me imagino que así deberían de estar preguntándose y hablándose los ángeles acerca del Señor en los altos, en las alturas. Y te pregunto, seguidor de Cristo, que si tú habías pensado en esto alguna vez. ¿Y qué me puedes decir tú de ver a Jesucristo pasando trabajo en el desierto, cara a cara con el diablo, con Satanás? Imaginen por un instante ese momento cuando Satanás se le acerca y a lo mejor los ángeles querían ir en su ayuda. Se acercan como para espantar a Satanás. Pero Jesús le dice, tranquilo, tranquilo, silencio, tranquilo, tengan paz. El diablo sigue enchinchando, el diablo sigue tentando por otro lado. Y no se conforme, le dice, hijo de Dios, si eres verdaderamente hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Los ángeles a lo mejor con temor y temblor, pensando, tenemos que ir a defender al Señor. Oh, qué duda, qué impacto, qué estrés para los ángeles del Señor. Y también, a lo mejor estaban pensando que lo grande de todo esto es ver a Jesús en la cruz. Es el mismo Señor el que le dice a sus discípulos
creedme, puedo hacer una señal y dar una orden al instante, y vendrá una legión de ángeles en mi ayuda, solamente yo haciendo así con las palmas de mi mano. Todo habría acabado para Satanás con toda su legión de demonios. Y aquí está finalmente la parte culminante de esta historia, de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Entre el viernes de crucifixión, el sábado de incertidumbre y el domingo de resurrección. Y es el hecho más poderoso. Y es cuando el Padre le voltea la cara y el Hijo clama: ¿por qué me ha abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. A lo mejor los ángeles pensaron, igual que Jesús, cuando estaba en esa situación en la cruz del Calvario: ¿y qué será? ¿Que los planes del Dios Padre salieron mal? Pero para suerte de nosotros les digo que todos sabemos por las Escrituras de que no fue así. Hermano, no fue ni haber nacido en Belén, ni tener un padre adoptivo carpintero, ni mucho menos el desierto con Satanás tentándolo, ni tampoco la cruz, la que conmoviera el universo, el cielo y la tierra y todo, porque Jesucristo demostraría que Él es el príncipe. Cuando todo el cielo lo vea, ese sábado en el Seol, y en ese momento Él va a levantarse, el Señor va a tomar las llaves en sus manos, las llaves de la vida y de la muerte, se volverá frente a Satanás. El diablo le dirá: vete, Satanás, ya tú no puedes tocar a mis hijos, porque ahora ya todos ellos han sido salvados por medio de mi gracia y de mi poder, y han sido redimidos por toda una eternidad. Vete, porque ya tú no tienes parte en ello. A este príncipe de paz, al unigénito Hijo de Dios, a Él sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Rafael, pon la alabanza, porque Él es el que vive para siempre. Él está a la diestra del Padre. Él está vivo, porque en Él creemos. Padre, te damos gracias por tu unción, por lo que podemos hacer, por la guianza que me da en estos mensajes, Señor. Porque la gloria es tuya. Cuando queremos reconocer que nuestra viene el fracaso, cuando subimos al púlpito con una actitud de altanería, el Señor nos baja humillado. Y la idea es servirle. Es el mismo Señor que dice que el más principal tiene que servirle al más pequeño. Y a eso Él vino. Él vino en obediencia por medio de la orden que le dio su Padre, de entregar su vida por nuestros pecados para una sola cosa: para restaurar lo que se había caído en el huerto del Edén, y para que nosotros pudiéramos ser aceptos ante la presencia del Padre. Porque el Padre no comulga con el pecado, ni puede cohabitar con el pecado. El pecado es muerte y es separación de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas la gracia sea dada a Dios, porque nos ha dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de su Santo Espíritu nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna. Por eso hoy alabamos, bendecimos a ese que está sentado en el trono de la gracia, al único y verdadero Hijo de Dios, al que con su poder en nuestras debilidades nos da la fortaleza para un viernes de crucificar nuestras cosas malas, estar en una penumbra el sábado y por su poder hacernos resucitar en Cristo con una nueva esperanza de vida y un bienestar que solamente puede dar Él. Te damos gracias, Señor, porque Él vino, se entronó y para siempre está con nosotros. Su palabra dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito y sea alabado el Señor.
Quizás nosotros no estemos tan impactados como los ángeles que estaban en ese momento, pero sí tenemos que ser agradecidos. Tenemos que serle fiel. Tenemos que demostrarle fidelidad. Porque ese Dios y todas esas cosas que le describí es el Dios que nos ha dado vida y nos la ha dado en abundancia. Nos ha dado vida hoy y vida mañana. No hay ningún Dios que pueda ofrecer y pueda ofertar que tú vas a vivir por siempre. No hay ninguno. En ninguna religión del mundo. Ni Mahoma, ni Alá, ni ninguno. El único que garantiza vida eterna es Jesucristo. Y lo sabemos por el poderoso milagro de la resurrección. Él venció la muerte, Él venció la muerte, Él venció la muerte. Y eso nos da la fe de que nosotros junto con Él algún día podamos estar en su presencia después de haber dejado este cuerpo pecaminoso de maldad, de pecado, para tener un nuevo cuerpo glorificado, resucitado en Cristo Jesús, transformado en Cristo Jesús, para poder disfrutar con Él y con nuestro Padre toda una vida eterna. Te damos gracias, Señor. Señor, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria.
El domingo que viene, nuestro primer domingo del mes, sabemos que con nuestro pastor vamos a tener la Santa Cena el primer domingo del mes. Ahora vamos a disfrutar de lo que el Señor nos tiene a los que cumplieron años en este mes. Y recuerden que tenemos Santa Cena también el domingo día 6. Así que muchas bendiciones. El pastor se va a referir a ustedes también en el noviembre de todas las cosas que están por venir para la iglesia, sobre todo con relación al mes de diciembre. Así que muchas bendiciones, saludos a su hermano y nos vemos pronto. Domingo profético. ¿Cómo así? Ahora